Vamos a hablar un poquitito de lo que les contábamos antes, vamos a hablar un poquitito de la pobreza, pero Sí. a ver, vamos a desgranar un poquitito esta situación, ¿no es cierto? Se habla de que poco más de 3 millones de personas se sumaron a los índices de pobreza en los primeros 3-4 meses de este año, ¿no? Exactamente, y los pobres llegarían a 22.6 millones de personas en todo el país. Es un estudio de la Universidad de Itela, por eso estaba con nosotros el director de la maestría en econometría, profesor titular del departamento, Martín González Rosada. ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenido, profesor. Gracias. Bueno, datos realmente brutales. Sí, Brutales. igual quiero hacer una aclaración. Eso no es lo que dice el informe. Ese cálculo fue hecho por algún periodista y se repite y no es un cálculo correcto. La pobreza en Argentina se mide sobre una población urbana captada por la encuesta permanente de hogares que captura 29 millones y medio de personas. Sí. O sea que la cantidad de pobres en el segundo semestre del año pasado es alrededor de 14 millones. En el primer trimestre de este año son 16 millones. 16 millones. Eso es un montón de personas, Son 2 pero... millones de personas la diferencia. 2 millones de personas la diferencia, que es un montón, pero, digo, vende más decir hay millones. 22 No, está bien millones y entendido que medio. Está bien aclararlo porque los informes que toman Porque los periodistas el punto, todo lo que claro, han dicho ustedes, digamos, el ¿no? punto es hacer el cálculo sobre 29 millones y medio de personas, que es la población urbana, o hacerlo sobre 47 millones, que incluye todo el sector rural. Y la canasta con la que se mide la pobreza está capturada para un hogar urbano, no para un hogar rural. Claro. Entonces, sobre la población rural no tenemos información. Ajá. ¿Qué es la pobreza en este tiempo de la presidencia de Milei, si bien tiene arrastre obviamente de los gobiernos anteriores? La pobreza es un fenómeno complicado que tiene múltiples aristas, una de las cuales se mide con este índice que se conoce en el mundo como la pobreza monetaria, en donde uno compara el ingreso total de los hogares con una canasta básica de alimentos, servicios, etcétera, pero no tiene en cuenta otros elementos de la pobreza que uno puede considerar como porcentaje de gente que no tiene cloaca, porcentaje de gente que vive hacinada, etcétera, etcétera, que también son características de lo que uno diría es la pobreza en general. El gobierno exhibe, por lo menos en estos primeros 120 días, que está atendiendo a quienes están en lo más bajo de la pirámide, con la asignación por hijo, que realmente la ha duplicado, con el tema de la tarjeta alimentar en algunos casos, con algún que otro plan social. ¿Ustedes ven que esa porción de la sociedad está contenida? Está parcialmente contenida por esas medidas que vos acabás de anunciar y además porque la inflación está bajando. Todavía no tenemos una inflación de un dígito bajo, pero la inflación después de la devaluación de diciembre ha ido bajando continuamente y sobre todo la inflación de la canasta básica alimentaria, que es la canasta con la cual uno mide la indigencia, ha bajado más rápido. No así la canasta básica total que mide la pobreza, que desde octubre del 2022 más o menos viene aumentando bien por encima de la inflación. Atado a esa pregunta, le repregunto, entonces quiere decir que la pobreza se está acrecentando en sectores medios que se han caído del sistema o se han empezado a caer del sistema porque no acceden a esa ayuda del gobierno y no tanto en aquellos que no tenían nada. Claro, estaban en la indigencia total. La indigencia ha crecido menos de lo que ha crecido la pobreza. Es decir, que hay más pobres que antes eran a lo mejor de clase media. O la peleaban o eran cuentapropistas o changas. No, y que los pobres se estancan ahí. ¿No es cierto? O sea, Sí, se aferran, bueno, digamos, ahí tenemos lo que yo digo, una pobreza núcleo que va creciendo a lo largo del tiempo. sí. ¿Sí? Se va ensanchando, digamos. Se va ensanchando, cada vez hay más hogares pobres y es más difícil reducirla. Ahora, a ver, aquel que cae en la pobreza,
de acuerdo a lo que hay, lo que ven ustedes, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse para salir y volver a donde estaba, que es clase media? Yo le diría que hay dos factores. Uno es si uno quiere bajar la pobreza rápidamente y otro es si uno quiere bajar la pobreza en forma sostenible hacia el futuro. Bajar la pobreza rápidamente, lo dijo el invitado anterior, en 2017, Macri, el gobierno de Macri bajó la inflación, ¿sí? Y la pobreza bajó. Pero después empezó a subir de nuevo. ¿Por qué? Porque el país no crece. Para poder tener una caída sostenida en la pobreza, el país tiene que empezar a crecer. Tiene que crecer la torta. Tiene que crecer la torta, exactamente. Ahora, acá vemos, por ejemplo, el gráfico que tenemos en pantalla, justamente que cuando se empieza a acomodar la economía, no por crecimiento, sino por cuestiones que la inflación empieza a tener un control, empieza a caer la pobreza por ingreso en, como decía usted, el área metropolitana, los grandes centros urbanos. ¿Hasta cuánto tiempo tardaría con el escenario que estamos viendo que ese pico que muestra ahí empiece a tener una caída? Si lo tienen calculado, ¿no? No lo tenemos calculado, yo te puedo dar mi impresión, es que ahora necesitamos dos cosas. Una, que caiga la inflación, otra, que aumenten los ingresos. Para aumentar los ingresos, la forma más fácil es empezar a crecer. Y para empezar a crecer, necesitamos que se levanten las restricciones de la economía. Ajá. Y todo este tema de las tarifas de gas, por ejemplo, de los aumentos de expensas que van a sobrevenir, digo, ¿esto va a tirar más gente del sistema? Eso aumenta la canasta básica total, Ajá. con la que uno mide el umbral de la ¿Ustedes ven pobreza. los próximos 2 o 3 meses con una cifra que van a subir o que se van a acrecentar por esto? Lo que uno espera es, o debería decir, lo que yo espero es que la pobreza del primer semestre de este año va a ser sensiblemente más alta que la del segundo semestre del año pasado. ¿Se sale? Siempre se sale. Ahí lo tenés en el, Sí, gráfico. no, La pregunta es cuándo se sale, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo se sale? ¿Y por cuánto tiempo se sale? La digamos. famosa frase, no hay mal que dure 100 años. Exactamente. Está bien, pero la pobreza si dura 100 años estamos... No, Sí, no. definitivamente yo esperaría que recién se empiece a revertir esta situación en el último trimestre de este año. Viene durando hace mucho la pobreza. No, y aparte Claro, ahí estamos viendo algo, claro, eso es por ingresos, que es Claro. una cuestión simple. El problema es cuando, que todavía lamentablemente no está de todo claro en el censo, cómo es lo que decía, por cloacas, por techo, por piso en la casa, hacinamiento. Ahí esa es la famosa pobreza estructural, porque por más que vos ganes más dinero, no tenés el dinero suficiente para tener una cloaca, un techo de material, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, González Rosada, muy Muchas interesante. gracias a Gracias por ustedes. haber Gracias venido, por Bien. venir